Cuidado con las compras compulsivas online que arruinan tus finanzas. ¿Cómo te defiendes de la manipulación corporativa y mediática del consumismo feroz que te causa adicciones? Hoy vamos a responder unas cuantas preguntas y quiero primeramente que reflexiones una sola cosa. Amazon es el gigante tecnológico de e-commerce, una de las 5 empresas globales más grandes y poderosas del mundo. ¿Cómo ha llegado hasta ahí? ¿Qué ¿Qué hace que comprar online sea tan irresistible? Por una parte, ¿cuál es el papel de las tecnologías en las compras online? Me refiero no solamente de las tiendas, sino de todo el entramado que hay alrededor. ¿Cuál es el impacto de las tecnologías en el proceso, en la toma de decisiones y en el proceso en sí de compras online? ¿Cómo afecta Internet, redes sociales, dispositivos tecnológicos a la toma de decisiones en el consumidor y en la configuración del mercado virtual? ¿Cuál es el perfil del consumidor en línea? Busco describir y clasificar un poquito el perfil demográfico por ver si hay alguna de las características por ahí que no son interesantes. Pero sobre todo, quiero saber qué es una adicción, qué lo diferencia del trastorno obsesivo compulsivo para que nos queden un poquito claras las cosas que ya sabes que yo siempre hago esto. ¿Cuáles son las consecuencias sociales y psicológicas y personales de las compras compulsivas y de las adicciones de las compras? ¿Qué papel tienen las adicciones en la sociedad contemporánea? Como por ejemplo, en el endeudamiento, quizás el endeudamiento sea realmente el objetivo final, ¿vale? La pérdida de autocontrol y, sobre todo, ¿cómo te defiendes tú de la manipulación corporativa para que compres en masa, de este consumismo feroz? ¿Cómo te defiendes tú? Pues bien, bienvenidos a Jala TV, tu canal de bienestar emocional de referencia. Soy Mónica Grosoni, psicóloga y mentora de bienestar emocional. Hoy empezamos un episodio más del programa sobre psicología y bienestar emocional, la guía del bienestar. Empezamos. En la sociedad contemporánea, la tecnología ha irrumpido en todos los aspectos de nuestras vidas, transformando la forma en la que nos comunicamos, la que trabajamos, nos entretenemos y, por supuesto, cómo consumimos. Por una parte, las tecnologías hoy han proporcionado innumerables beneficios y comodidades. Hoy estamos aquí, tú estás aprendiendo sin necesidad de poder estar, de tener que estar físicamente en presencia. Tú puedes estar en la Conchinchina, yo en donde Cristo perdió el gorro y estamos perfectamente en conexión. Hasta ahí nos viene perfecto. Pero también han planteado cuestiones sociológicas fundamentales y psicológicas sobre cómo influyen en nuestros comportamientos y decisiones, especialmente en lo que respecta al consumo. Uno de los fenómenos que han ganado notoriedad es la intersección entre la tecnología y el consumo. Y esto es el comportamiento de compras compulsivas que ha generado y que se trata de maximizar, de potenciar y de influenciar desde las corporaciones, y que son las que tienen el gran poder de comunicación y el gran poder de impacto. Las compras compulsivas se han convertido en un problema cada vez más frecuente en muchos hogares y en muchas sociedades, con una amplia gama de productos y servicios disponibles a un solo clic de distancia de nuestros dispositivos electrónicos. En este episodio de hoy vamos a explorar cómo estas tecnologías han impactado en la prevalencia de las compras compulsivas y cómo afecta la vida de las personas en su búsqueda constante de satisfacción a través del consumo. Y sobre todo, cómo puedes tú defenderte de ello para no endeudarte más y no tener nada que hacer, salvo pagar. Bien, a partir de este planteamiento me he enfocado en contestar a las siguientes cuestiones. ¿Cuál es la relación entre la tecnología y las compras compulsivas? ¿Cómo afecta a nivel social? ¿Y cuál es el impacto de las relaciones interpersonales y la salud mental de las personas afectadas, ¿no? Y sobre todo, la gran pregunta es, ¿qué puedes hacer tú? Bien, pues vamos a empezar. Lo primero, vamos a hablar de definir cosas, qué es considerado una adicción. Para comprender el comportamiento, vamos a entender la diferencia entre adicción y compulsión. Las adicciones pues son un trastorno de la conducta, y son conductas que se gratifican a corto plazo, pero a largo plazo te producen problemas, ¿vale? Son autodestructivas. Generan cambios en los circuitos de dopamina y de recompensa del cerebro que provocan que la persona consuma sin capacidad de frenar. De alguna manera, necesitas, o sea, para callar un dolor interno, un problema que tú tengas, algo que te haya generado ansiedad,
o disconfort emocional, entonces necesitas un chute de la hormona dopamina, que es la del placer instantáneo. Entonces, buscas una conducta que te lo calme. El tipo de conducta es tipo de conducta que en un momento primigenio, originario, cuando empezó, o bien tú lo has visto, que alguien a tu alrededor, tu padre, tu madre, quien sea, se calmaba de esa manera y tú has copiado, o bien en un momento determinado tú lo has hecho y has tenido tu primera recompensa de confort psicológico. Entonces, repites continuamente este comportamiento. Bien, la cuestión es que siempre estamos hablando de las adicciones, o siempre en psicología se ha hablado de las adicciones como a sustancias tóxicas. Ya sabemos, las drogas, el alcohol, las anfetas, la coca, etcétera. Sin embargo, entre otras muchas, sin embargo, también del tabaco, del alcohol o de los tranquilizantes. Pero realmente lo cierto es que hay muchas adicciones. Hay adicción al sexo, a las compras compulsivas, hay adicción a las pantallas, a los videojuegos, adicción al trabajo, adicción a los deportes extremos. O sea, las conductas que nos generan un chute de dopamina son muchas, ¿no? Y todas tienen el mismo principio en cuanto a la circuitería neuronal o cerebral. Si vemos, por ejemplo, una parte, adicción y compulsión son una incapacidad de controlar la conducta, así como una dificultad para mantener la abstinencia de forma permanente. ¿Pero qué es una conducta obsesivo-compulsiva? Pues son conductas, de igual manera que no se pueden evitar, necesitas hacerlo para sentirte bien. Es un impulso, un deseo de intentar vehementemente hacer una cosa que lo desencadenan pensamientos obsesivos, intrusivos, recurrentes, ¿vale? Sabes que necesitas hacerlo para reducir la angustia que la precede, pero eres consciente de que ese comportamiento es autodestructivo o limitante en tu vida cotidiana. Por ejemplo, lavarte las manos muchas veces, ducharte 400 veces, repasar las cerraduras de la casa, las ventanas, el gas, revisar si llevan las llaves puestas, revisar un trabajo una y otra vez porque no estás segura todavía de haberlo terminado perfectamente. Yo he trabajado con algunas personas así. Bien, entonces, ¿en qué se diferencian adicción y compulsión? Bien, ambas son expresiones de angustia, de ansiedad, ¿vale? De una adicción a la son dos términos que se le parecen, pero tienen algunas diferencias. En la adicción hay una absoluta negación del problema y por consiguiente es la falta de responsabilidad al respecto y la impotencia para resolverlo. La persona cree que no puede hacer nada por controlar su adicción porque eso no es ningún problema. O sea, ¿cuál es el problema? Yo trabajo mucho, sí, claro, pero es que la sociedad me valora que yo trabaje mucho. La sociedad me valora que yo sea particularmente, bueno, pues que en mi casa no falte de nada, que lo tengo todo, ¿vale? Entonces, yo qué sé, o la sociedad valora las mujeres por su belleza y por tanto dirigen más un gasto hacia moda, hacia belleza, todo lo que tiene que ver con este tipo de gastos, ¿no? Entonces, quizás siempre hay una justificación que los soporta todo, por decirlo así. Pero por otra parte, aunque parezca paradójico, hay una especie de, no, si yo controlo, o sea, yo esto lo puedo manejar y lo puedo dejar cuando a mí me dé la gana. Falso, mentira, o sea, ya estás dentro, ya vas tarde, ¿no? Entonces, estas un poco las dos diferencias para que realmente estemos hablando de una adicción y no de un comportamiento compulsivo. La compulsión, yo sé que me estoy pasando con mirar 300 veces el gas, si lo he dejado abierto o cerrado, con tener que repasar las ventanas de mi casa 400 veces, soy consciente, soy plenamente consciente de que, pero bueno, eso me relaja, eso me deja tranquila y en paz de que ya estoy segura dentro de casa. Entonces, lo importante es que comprobemos si lo que tenemos es una compulsión o es una adicción. Cuando estás negando el problema, básicamente, y estás súper enganchado, pero tú controlas, lo puedes dejar cuando te dé la gana, Houston, tenemos un problema, esto es una adicción. Pero, ¿cuál es el papel de las tecnologías en las adicciones, en las compras online? En la actualidad, y ahora vamos al turrón, a lo que más quizás te está interesando. El factor psicológico. Los psicólogos en general alertan de los riesgos de las compras compulsivas, sobre todo en el periodo de rebajas, que estamos ahora, estamos en enero, es cuando se está grabando este vídeo. Las personas con adicción a las compras, cuando realizan este tipo de conductas, consiguen un alivio transitorio.
pero posteriormente experimentan un incremento de la ansiedad. La facilidad para la obtención de los créditos, la compra con tarjetas de crédito, implica la cantidad de compañías que ahora mismo te dan créditos. Si necesitas 200 de X dinero, la venga. El fraccionamiento de los pagos. Bueno, pues todo esto hace que implica que muchos consumidores no son plenamente conscientes del gasto que están realizando. En general, todos los psicólogos están alertando de los riesgos de las compras compulsivas en el periodo de rebajas, que es cuando es peor. El periodo de rebajas provoca un aumento de compras en los productos que realmente no son necesarios. La adicción a las compras es una patología conocida, por cierto, por hablar un poquito de lenguaje, oniomanía, y esto suele tener una aparición en la juventud, generalmente al final de la adolescencia y en jóvenes adultos, que consiste en un impulso irresistible de comprar. Si te has dado cuenta, hay muchísima publicidad enfocada a esta etapa de la vida. Vamos a hablar de los factores psicológicos y de los factores culturales y sociales que lo favorecen. En primer lugar, los factores psicológicos que lo favorecen o que te hacen más vulnerable. Bueno, pues como en otras adicciones, la persona afectada presenta dificultades de regulación emocional, lo cual no ha aparecido en la adolescencia, ya viene de atrás. Y tiene mucha impulsividad. Por tanto, el córtex prefrontal tiene dificultades para entrar en funcionamiento. Date cuenta que el córtex prefrontal empieza a entrar en funcionamiento, empieza su desarrollo a los 6 7 años, hasta entonces no está operativo, todavía no está cableado y termina sobre los 21 años. Pero si antes de los 21 años han aparecido conductas de adicción, ya las tenemos insertadas en nuestro disco duro en el inconsciente, ¿vale? Entonces, la persona que realiza este tipo de conductas compulsivas como mecanismo para gestionar las emociones negativas y la baja autoestima que tiene. Entonces, si ya tienes una baja autoestima de antes, pues bueno, te están ofreciendo la tentación. Entonces, esta tentación te va a dar un alivio transitorio a corto plazo, pero a largo plazo, pues te va a generar mucha más ansiedad porque cuando miras el extracto de la tarjeta y te estás dando cuenta el dinero que te queda y lo que te queda por pagar porque te has endeudado, entonces ay, 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 y uy, uy, uy. A nivel, ¿cuáles son los factores culturales y sociales que lo favorecen? Bueno, pues yo estoy harta de decirlo continuamente en todos mis vídeos. Es, o sea, a ver, tenemos unos factores socioculturales que juegan un papel preponderante, súper importante. A la economía de mercado, la sociedad de consumo y el materialismo imperante, donde las posesiones materiales y el aspecto físico son el marcador de éxito, o lo que se visiona como éxito, se le da importancia, se suma también la facilidad de obtención del crédito, lamentablemente, lo que te lleva a los consumidores a no ser tan conscientes del gasto que están realizando y siendo estas algunas de las claves de la aparición de este fenómeno. Entonces, en las personas que ya tienen adicción a las compras compulsivas, ¿vale? Hay una prevalencia bastante alta de depresión, teniendo en cuenta un incremento de las compras en las temporadas en las que la persona paciente o el sufriente presenta una mayor intensidad de los síntomas depresivos. Entonces, cuando estás un poquito depre, pues te das un regalito, te das un premio, una compra, ¿no? Se observa también en las personas con adicción a las compras digamos que hay también episodios de ansiedad y falta de control de los impulsos, así como una conducta alimentaria, especialmente bulimia y atracones. O sea, generalmente va combinado en mayor o en menor nivel. En cuanto a los trastornos de personalidad, se ha identificado la presencia de rasgos de trastornos límite, evitativos y obsesivo-compulsivos, ¿vale? Entonces, bueno, pues nos vamos a dar cuenta también, ahora vamos a analizar cuál es el papel del medio, de las tecnologías en las adicciones a las compras online. En la actualidad, Internet es el componente fundamental de las telecomunicaciones en nuestra vida. Vivimos en la economía de lo digital, ¿vale? Que afecta a los negocios, a la educación y al entretenimiento. Y hay más de 4.000 millones de usuarios que van en aumento a nivel global y se ha convertido en la segunda tecnología más usada en todo el mundo después de la telefonía móvil. Extendida en otros países, se utiliza para la búsqueda de información, comunicaciones, juegos y entre otras muchas aplicaciones conocidas. ¿Vale? Y claro, con la aparición de Internet, pues han aparecido nuevos trastornos, nuevas adicciones. Adicción a Internet, adicción a redes sociales, a videojuegos virtuales, online y también a las compras compulsivas, lógicamente. Es un uso patológico de Internet.
¿Cuáles son las señales de adicción psicológica a las compras online? Bueno, pues hay diferentes señales que yo como madre o yo como familiar o yo como yo misma, que si yo me doy cuenta de que estoy teniendo compras compulsivas, hay una dependencia a las tecnologías o a las redes sociales y que pueden ser un reflejo de que de lo que antes era una afición, ahora ya es una adicción. Entonces, aquí vamos allá. Si tú o la persona pasa privación de sueño, es decir, duermes 5 horas menos porque estás conectado a la red, a la que se dedica tiempos, bueno, ya está, estos son tiempos excesivamente altos. Si tú estás descuidando otras actividades importantes como estudiar, como relacionarte con la familia, antes estabas en una habitación relacionándote con la familia, en la cocina, por casa, o con tus amigos, relaciones sociales, o te estás descuidando tú misma porque pues bueno, ya estás descuidando otras actividades de trabajo o de estudio que son importantes. Otra es que recibes quejas en relación a este tema. Oye, es que te la pasas, quedo contigo para hablar en un café o que tengo un rato contigo para hablar a mediodía y es que estamos comiendo y estás enchufado a las redes sociales, ¿no? Otra cosa también es que la persona esté pensando continuamente en lo que ha visto online, en esta compra, en la otra. El otro día iba en el metro y veo a una chica que se ha pasado todo el transbordo, un transbordo largo de Núñez de Balboa que hay aquí en Madrid, literalmente mirando ropa online. O sea, es que la estaba lloviendo porque la tenía delante y es que era todo el rato, o sea, 20 minutos de transbordo, 20 minutos, pero que iba así, pegada, digo, o sea, es que no sé ni cómo puede caminar. La cuestión es a otras personas que también mienten sobre el tiempo real que estás conectado o que estás haciendo compras, ¿no? Por tanto, hay un aislamiento social. Y luego también se tiene una euforia o activación rara o anómala cuando están en el momento de haciendo compras. Otra vez que vi que yo estaba conduciendo y veo a una conductora, porque la adelanto por el carril en la ciudad y la veo que está mirando, que está comprando, o sea, que está mirando a Amazon mientras estaba conduciendo. O sea, esto te lo prometo, lo he visto yo. Y luego, bueno, en el caso de la compra compulsiva, es una adicción que surge de manera indirecta y de un uso, pues bueno, aparentemente una falsa normalidad, porque bueno, se toma como normal, un uso abusivo de la tecnología, pero que lo han dado como normal ya. Muchos individuos o sea, tienen una necesidad irrefrenable de adquirir cosas, con independencia de su nivel económico, de su poder de compra. Entonces, bueno, en el 22, digamos, lo que más se ha vendido es moda. Según una encuesta realizada en octubre-noviembre, alrededor del 80% de los participantes afirmó haber comprado artículos de moda online, sobre todo en España. Vamos, la segunda posición de las cosas más compradas son los productos de ocio, mientras que los viajes se ubicaron en tercer lugar. Total, primero la moda, luego el ocio y luego los viajes. En España se caracteriza porque aproximadamente un 43,5% de los compradores online residen en ciudades con más de 100.000 habitantes. O sea, generalmente son gente residente en grandes ciudades y los jóvenes eh, participan muy activamente. Hay más de 3,5 millones de españoles entre 16 y 24 años, más de 8 millones de jóvenes entre 25 y 34. Bueno, ya los 34 no somos tan jóvenes, pero bueno, realizando compras en línea. Entonces, wow, esto es mucho. Entonces, además, tenemos que decir que el motor, el impulsor, el que prende la mecha de las compras son las redes sociales. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque las redes sociales las marcas se basan en influencers que ya tienen ya es conectado con el cliente, con el usuario, y estos les refieren sí, les refieren artículos o marcas o lo que sea. Entonces, según el estudio anual de redes sociales de IAEB Spain, correspondiente con el año 23, muestra cómo WhatsApp o Instagram se usan ya con mayor frecuencia, siendo Bereal tercera en este ranking. Respecto a la intensidad de uso es similar en años anteriores, siendo más o menos 1 hora y 7 minutos, 1 hora y 10 minutos en el 22, en el 21 1 hora y 21 minutos, 1 hora y 19 minutos en el 20, o sea, más o menos por ahí estamos en la misma. Y los usuarios si bajamos un poco ya
a los 12 años, entre 12 y 34, pues están, están muchas más horas conectadas. Aquí estamos especialmente conectados a Spotify, Twitch, Discord, WhatsApp, TikTok, YouTube, TikTok, Instagram, TikTok lo he hecho 2 veces, y Tinder. Entonces, las redes sociales son para entretenerse, pero hay para interactuar y para informarse, pero también es como un captador, un succionador de mentes, ¿vale? Eh, la que generalmente está, digamos, trasladando a las tiendas online, capta allí la gente y las traslada a las tiendas online. ¿Cuál es el perfil según los marqueteros? Bueno, pues según los marqueteros, perfil del consumidor, ya no hablo de los psicólogos, ¿vale? Los psicólogos hablan más en función de trastornos y demás, pero bueno, eh, ellos lo que están hablando es que las variables de personalidad son, hablan de responsabilidad y de amabilidad, poquita, aquí estamos puntuando muy bajo, puntúan muy bajo en personas con adicción a las compras, frente a aquellos consumidores que son más responsables, que son más amables, ¿no? Entonces, eh, por una parte tienen mayor, ¿cómo se dice? El trastorno evitativo de evitación de cualquier cosa que les resulte incómoda, lo tienen muy agudizado este tipo de consumidores, ¿no? Y el trastorno límite obsesivo compulsivo. O sea, son personas emocionalmente dependientes que tratan de evitar a toda costa ciertos aspectos del dolor emocional y luego y se obsesionan por cosas y boom, o sea, se obsesionan por cosas porque son las cosas que te dan ese chute de dopamina, no un estado de felicidad y de estabilidad emocional, ¿vale? Y luego se caracterizan porque acumular bienes les da esta sensación de placer momentáneo y esta sensación de control emocional, falsa sensación de control emocional. Bueno, suelen ser personas, como ya he dicho, con problemáticas de depresión y ansiedad. Según los datos proporcionados en los cuestionarios de test de adicción a las compras de Chiburúa en el 2003, pues bueno, no hay diferencia entre hombres y mujeres. Lamentablemente, pues aquí las mujeres es uno de sus adicciones favoritas a la hora de obtener placer emocional. Los grupos de edades son los más jóvenes, los que obtienen, digamos, son más adictos a las compras online y bueno, un poco, digamos, esta es un poquito para no daros más historias. ¿De dónde viene este tipo de adicción? Bueno, pues os voy a dar una perspectiva biopsicosocial. La sociedad de consumo tiene, por una parte, por otra parte voy a hablar de los patrones familiares heredados y aprendidos y también voy a hablar de tu psicología como las tres fuentes primordiales. Ya os he ido salpicando un poco esta información. Desde la sociedad moderna consumista, alienante, como dice el doctor Gabor Maté, no se puede estar sano en una cultura tóxica, imprimada por el consumismo y es fácil caer en adicciones. El capitalismo, digamos, tiene su coreo, tiene su núcleo en el materialismo, ¿no? Infla los valores materialistas, tanto tienes, tanto vales. Es mucho más que una doctrina económica, es un sistema de valores lo que acabo de decir, y abarca un conjunto de enseñanzas, de ética, o mejor dicho, de falta de ética. Genera una sociedad que genera mucho individualismo, por tanto, las decisiones de compra son tuyas y nada más que tuyas, nadie ha intervenido, la culpa es tuya, ¿vale? Genera también mucha competición, porque hay que ser la más guapa, estar a la última moda, tanto tienes, tanto vales, ¿vale? Yo me enfrento a mis compañeros de clase, a mis compañeros de trabajo, a mi familia, a mis conocidos para destacar y calma las inquietudes de la vida con placeres momentáneos que nos dan un chute de dopamina y que nos dan un placer por un instante, pero que al siguiente instante del placer la calma se ha disipado y necesitas otro chute. Esta vez más potente, hay que gastar más, hay que gastar otra vez, pero el bolsillo tiene un fin. Y para esto están las tarjetas de crédito, para endeudarte aún más, para potenciarte más, para engancharte todavía más. El principio esencial por el que el crecimiento económico es el bien supremo, este es el bien, esto es la máxima del capitalismo, ¿vale? Entonces todo depende de este bien supremo, la educación, la justicia, el crecimiento económico, incluso la felicidad, que es allá donde voy. ¿Vale? Entonces, supone o contiene unos valores, una serie de suposiciones y expectativas que permiten
que permean a toda la sociedad y otros contextos tales como la educación, los deportes, las noticias, el entretenimiento, la medicina o la crianza de los niños, por ejemplo, por decir algo. Entonces, esta hegemonía de lo material, esta cultura materialista, tiene una hegemonía absoluta hoy en día, ¿vale? Y el descontento que causa también es absoluto. Entonces, eh, nos estamos reduciendo, digamos, retomo la idea que acabo de decir anterior, en esta cultura individualista, atomizada y materialista, todos los males son resultado de tus decisiones, de tu estilo de vida. Entonces, si gastas demasiado, el problema lo tienes tú y nadie más que tú, ¿vale? Es tu culpa. Así te inducen a pensar, pero no es del sistema como tal y en concreto de la publicidad, de las empresas, de las redes sociales y de todo el entramado de valores tejidos en torno a el consumo, o mejor dicho, consume y serás feliz. La chispa de la vida. Entonces, muchos problemas, si me permites, ahora te voy a introducir muchos problemas sanitarios como el tabaquismo, el alcoholismo, la diabetes, la obesidad, no son epidemias como tales, son el resultado de decisiones individuales, querido mío. Dijo Tony Blair, el ex primer ministro británico, hace no mucho tiempo. Desde que se desmanteló el estado del bienestar en Inglaterra, desoyendo todos los estudios y pruebas de peso existentes de señales de que estas decisiones individuales, lo pongo entre comillas, porque desde mi punto de vista no lo son, pero sí te estoy trasladando las opiniones de las voces de peso en esta sociedad. Entonces, señala el entorno social fomentado por el materialismo más profundo como la causa. Entonces, es un hecho que la cultura moderna está obsesionada por la imagen que se sustenta en que las personas se sientan inadecuadas y que tengo que hacer algo para ello. Tengo que hacer dieta, tengo que vestirme de otra manera y los medios de comunicación ofrecen continuamente una jarta de perfección física, de tallas imposibles y los jóvenes y mayores se están comparando a diario con todo esto y llevan a la gente a avergonzarse de sí mismos, de su cuerpo. ¿Por qué? ¿Por qué? Y a veces te hacen comer más, y por tanto te vas más de talla todavía. Entonces se ha desatado una especie de hambre de consumo. Los deseos se fabrican, igual que se fabrican las mercancías, los productos y los servicios, pues los deseos también. La necesidad se confunde con deseo hasta el punto de que el sistema nervioso se subleva cuando se retienen los objetos deseados. Te da una crisis de ansiedad, todavía peor. Tienes dependencia. ¿Vale? Thomas Merton, que es un monje trapense, teólogo, escritor, místico y activista especialista en religión comparada estadounidense, ya en 1948 dice que vivimos en una sociedad cuya regla consiste en estimular todos los nervios del cuerpo humano y mantenerlo en un punto más alto de tensión artificial, forzar cada deseo humano hasta el límite y crear tantos nuevos deseos y pasiones sintéticos como sea posible, para satisfacerlos con los productos de nuestras fábricas, imprentas, estudios de cine y todo lo demás. Y claro, vivir en este punto de tensión artificial y de deseo artificial tan alto deja a muchas personas insatisfechas, nerviosas, ansiosas, absolutamente dependientes de un proceso adictivo que los aleja de las necesidades reales, de las emociones reales, de las preocupaciones reales, en definitiva, de la vida real. Es una sobreestimulación artificial que no te deja escuchar tu voz interior, tus pensamientos reales, y terminas claudicando. Y terminas con un desencanto y con un vacío brutal. Entonces, si no obtenemos lo que deseamos, lo vives como un fracaso personal. El capitalismo o el materialismo salvaje pone en alza el individualismo exacerbado, la competitividad entre personas, y si no lo logras, si no tienes el coche tan estupendo que tiene tu vecino o que tiene tu amigo, o tienes el look y la apariencia que tiene tu amiga, o esa artista, o esa persona de referencia, o la popular de clase, o lo que sea, es tu culpa. No lo has sabido hacer bien. Incluso si tenemos todas las condiciones sociales en contra y el éxito queda totalmente fuera de nuestro alcance racional. Bien, síntomas de la adicción a las compras online. Bueno, pues en el 2005 Griffiths, un investigador, propone
la preponderancia. Es decir, el individuo se ve dominado por los pensamientos en relación a las compras. Tengo que comprar, me he visto unas botas, las tengo que volver a ver, o al final, ¿para qué está el colchoncito? ¿Para qué está el colchoncito? Te modifica el estado de ánimo. Es decir, tienes sentimientos y positivos estimulantes durante estás comprando, pero luego te vienen sentimientos, de ansiedad, es decir: "Hostia, en la que me he metido, me siento culpable". Entonces, cada vez vas teniendo más tolerancia, número 3. El individuo va aumentando su frecuencia según vas comprando, vas aumentando la frecuencia de las compras, ¿vale? Y te vuelves dependiente, ¿vale? Implica sentimientos desagradables y sensaciones negativas a nivel psicológico si no puedes realizar la compra. Entonces tienes como el síndrome de abstinencia. Y por otra parte, tienes un conflicto también, es decir, que el comportamiento adictivo se enfrenta a las relaciones personales que tú tienes con el individuo, porque al final tienes conflictos con la gente de a tu alrededor. Y luego, por supuesto, recaída, o sea, indica tendencia que existe por parte de la persona a recaer en el comportamiento pese a sus esfuerzos por abandonarlos. Vamos a hablar ahora de las consecuencias sociales y psicológicas de las compras compulsivas. Bueno, pues a nivel, tampoco hay mucho que decir. Problemas financieros, pues dificultad para hacer frente a los pagos, hasta diversos problemas de deuda, o sea, hasta endeudarte ya rematadamente. Por otra parte, son personas que no tienen muy claro cuál es su planificación financiera, no recuerdan cuál es el dinero que necesitan a largo plazo cuando realizan compras compulsivas. O sea, no eres consciente de que estás haciendo una compra y, oye, todavía tienes mucho dinero de tarjeta por pagar, ya no te cabe la compra, ¿vale? Y las personas que compran online no sienten la sensación no sienten la actividad de la misma manera, ¿vale? Porque no te das cuenta de los costos en los que estás incurriendo, ¿vale? Las consecuencias psicológicas, pues durante el momento de la compra es paradójico, porque por una parte tienes muchas discusiones internas, hay un programa, hay una publicidad que ahora mismo, la del colchoncito, lo está diciendo todo muy bien. Lo piensas mucho, tienes muchos debates internos que generan dudas, y luego al final tomas la decisión. Y de momento, bueno, pues tienes un pico de estrés mientras estás comprando, pero luego ya, bueno, pues, venga, qué bien, que esto, que el otro, pero también te da arrepentimiento porque dices: "Ostras, me he gastado mucho, no sé si me da un poco de vergüenza decirlo con mis compañeros o con mis familiares y me siento culpable porque, hombre, sí, vale, pero al final de todo, pues es mucho dinero, ¿vale? Vamos, que te sientes culpable y eres tonta de narices, en definitiva. Entonces, incluso si, por ejemplo, te estás comprando una cosa o te quieres comprar una cosa y de repente ese producto ya no está en stock, pues la frustración, es colosal, o sea, es brutal, ¿no? Es una sensación como que pierdes los estribos. Bueno, y a nivel, ya digamos, por analizar un poco más, culpa y vergüenza. Es lo que lleva, a la gente a evitar a su entorno personal, a sus familiares, a sus amigos y a veces a mentirles, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hay debajo de todo esto? Pues vamos a hablar ya las cosas por su nombre, el gasto emocional. El gasto emocional se trata de gastar dinero en respuesta a desencadenantes emocionales en lugar de necesidades racionales. Si bien la mayoría de las personas son culpables, entre comillas, de gastos emocionales en algún momento de tu vida, quien no le ha pasado alguna vez, pero puede afectar significativamente a tus finanzas a largo plazo si esto ya es una adicción repetitiva, ¿vale? El gasto emocional es diferente del gasto regular porque ocurre cuando permitimos que nuestros sentimientos tomen el control. Por ejemplo, tengo una angustia porque no sé en mi trabajo si al final me voy a quedar o no, o he recibido una mala noticia, o lo que sea, o tengo una inseguridad. Entonces, esto impulsa nuestras decisiones de compra. Por cierto, ¿cómo los anunciantes usan la psicología para atraer el gasto emocional? Pues evidentemente, anunciantes y los especialistas en marketing utilizan muchas tácticas para desencadenar emociones en las audiencias objetivo, aprovechando así la psicología para alentar a las personas
a comprar sus productos o servicios. Eh, es decir, comprenden los desencadenantes psicológicos y han demostrado que esto da mucho resultado en el juego de la publicidad, en el mundo de la publicidad y en el marketing. Y así capitalizan nuestras emociones para hacernos gastar más. ¿Cómo este trastorno se vuelve problemático? Bueno, ya te lo he ido contando un poco por el camino. Todos experimentamos emociones y es común tener un impulso ocasional. Cuando te sientes depre, bueno, pues te quieres salir de ese estado de depresión o tristón o de bajonazo, ¿vale? O estresado y sentirnos felices. O sea, es humano y es lógico y es normal. Pero cuando estos impulsos se vuelven excesivos, podemos estar lidiando con un problema más grave, que es el trastorno de la compra compulsiva. Es un impulso intenso de comprar repetitivamente artículos totalmente innecesarios, que puedes prescindir de ellos, a pesar de las consecuencias financieras, ¿vale? Eh, Se dice que hay un 5% de la población que tiene adicción a las compras. Wow, es bastante para esta sola adicción. Pero, bueno, vamos a decir que una de cada 20 personas en algún momento de su vida cae, aunque no sea un comportamiento regular, pero caes. Ser joven y mujer es un mayor riesgo de trastorno de compra compulsiva. Cada género trata de calmar el dolor emocional de una manera distinta. Te afecta de varias maneras, ¿vale? Puede perjudicar tu salud financiera. Están los acumuladores, es un perfil, es decir, obtener demasiados artículos para organizar, para almacenar, para administrar, lo que puede generar mucho estrés dentro de la casa y causar problema para administrar el tiempo también, porque te la pasas limpiando, ordenando, no sabes qué hacer con ello, ¿vale? Eh, es decir, conduce a comportamientos o trastornos de acaparamiento que acumulan más artículos de los que puedes tirar y causa problemas con personas con relaciones importantes en tu vida, ¿no? Seres queridos o socios comerciales. También hace que se disminuya la confianza y los sentimientos de valía que uno puede tener. Todavía te baja más la autoestima. En vez de subírtela, te la estás bajando. Puede incluso desencadenar unos bajones muy gordos que pueden terminar en depresión, puede desencadenar ansiedad, puede desencadenar también a trastornos alimentarios y trastorno por uso de sustancias. De hecho, en Estados Unidos, este tipo de dificultades financieras causadas por el exceso de las compras explican un 16% de los suicidios. En España no tenemos no tenemos cifras. ¿Qué cosas hacen de ti que, digamos, qué factores, qué características de ti te predisponen a la compra compulsiva? Bueno, incluso si no tienes un diagnóstico clínico de cualquiera de estas, afecciones, probablemente se puede relacionar un poco también con los síntomas asociados con estos trastornos. Si ya tienes otras adicciones, ¿vale? Esto ya nos está hablando que tienes una dificultad de regular tus comportamientos, ¿no? Del tema de control de los impulsos. Si utilizas indebidamente otro tipo de sustancias, cuando estás más bajo de ánimo, te tiras un copazo o en fin, tratas de desinhibirte un poco, de relajarte y al final te desinhibes también para gastar. Personas con TDA se distraen más fácilmente y eso significa que son más susceptibles de comprar el próximo objeto brillante que pillen, ¿no? La ansiedad. Personas con trastornos de ansiedad experimentan preocupación, rumiaciones, inquietud, nerviosismo, pensamientos muy catastróficos sobre el futuro y eso puede aumentar o alentar una justificación de servicios, de desear servicios, productos o recursos en un intento de eliminar o de controlar o de aliviar, perdón, esta inquietud. Bueno, la depresión. La depresión se asocia a una baja autoestima y sentimientos de insuficiencia. Este sentimiento puede hacerte más susceptible a los esfuerzos de marketing que intentan convencerte de que tener ropa y posesiones materiales son un logro y te van a convertir en persona digna de amor y éxito. ¿Vale? Y aquí la chispa de la vida apela mucho. Los trastornos de personalidad, cualquier otro tipo de trastornos, ¿no? Porque en fin, las personas con trastorno narcisista, por ejemplo, de personalidad, sufren de grandiosidad
y pueden sentirse con el derecho a gastar más allá de sus posibilidades. También son gentes que necesitan aparentar más, ¿no? Y esta sociedad influye mucho, presiona mucho sobre esta necesidad de aparentar más. Y bueno, los de trastorno límite de la personalidad pueden sentirse positivamente vacías y recurrir a los gastos como para no sentirse tan vacías. Pero bueno, al turrón, ¿qué es lo que importa? ¿Y yo qué puedo hacer? ¿Y tú qué puedes hacer? Pues aquí, querido mío, es inteligencia emocional al rescate para fortalecer el yo real, no el ego. Dos cosas. Una de tipo psicológico, o sea, inteligencia emocional al poder a nivel de intervención psicológica y otra intervención a tipo de herramientas financieras. Me voy a centrar en las herramientas psicológicas, que es un poco el campo de mi especialidad, y luego te explico un poco el campo de las herramientas financieras. Básicamente lo que tengo que hacer es trabajar la inteligencia emocional para fortalecer el yo real y no el ego, que el ego es el que me ha metido en esta serie de problemas. Nuestras emociones pueden influir significativamente en nuestras decisiones de gasto, lo que te lleva a compras por impulso, a gastos excesivos y a deudas. Por ejemplo, cuando tú tienes un mal día, te ha salido algo mal, ¿tú qué haces? Probablemente te bajas a tomarte una caña, a comprarte un pequeño bollo, a un pequeño gasto, ¿no? Una revista o algo pequeño. Quizás aquí en los microgastos se esconde un pequeño agujero en el bolsillo. O quizás eres de los que le gusta aparentar, ¿vale? Y tiras la casa por la ventana para que se note que te va bien. Bueno, te tengo que decir que tanto bancos, financieras de tarjetas, financieras de compras aplazadas y marqueteros saben muy bien cuáles son los motivos ocultos y emocionales para activar un desencadenante de tus compras. Pero, ¿qué sabes tú de estas causas psicológicas subyacentes y estos botones emocionales que vacían tus bolsillos? Si estás aquí, ya te digo que no sabes nada. Realmente, con inteligencia emocional puedes administrar el gasto emocional y evitar las consecuencias negativas. Así que vamos a profundizar en por qué estás haciendo esto, cuándo empezó todo. Por una parte, vamos a tratar las causas psicológicas y emocionales. Y aquí te tengo que decir una cosa que te va a volar la cabeza. Cuando todo esto empezó, era en casa. Y esto empieza de 0 a 7 años, en donde tú todavía no tienes desarrollado el córtex prefrontal, el neocórtex. El neocórtex es donde está el, el freno del impulso y está la racionalidad, lo que nos caracteriza, entre comillas, como seres superiores. Por tanto, mientras que todo esto se está desarrollando, que no está ni siquiera cableado, desde que nacemos profundamente inmaduros hasta estos 6 7 años en donde empieza a cablearse y no termina de facto hasta los 21 años de media, entonces de 7 a 21 tienes aquí un momento en donde ya empieza a configurarse, pero no está terminado de configurar. Entonces, ¿qué es lo que haces hasta los 7 años? Pues tú estás en ondas cerebrales teta y delta, perdón, delta y teta, que delta son muy lentas, en donde estamos en estado inconsciente, luego nos hacemos un poquito más mayor, las aceleramos un poquito, pero llegamos en la etapa inconsciente, o sea, estamos navegando en el inconsciente, y luego nos subimos un poquito más a ondas alfa, que son los estados creativos, ¿vale? Y de mente expansiva, en donde, pues, sobre todo los creativos, los artistas crean o te sumerges en una actividad y estás fusionado con esa actividad en donde no hay ni tiempo ni emoción tampoco. Pero no, en todo esto no estamos hablando de una conducta racional y consciente, ¿vale? El consciente aparece más tarde cuando elevamos las ondas cerebrales, que son mucho más rápidas y se llaman ondas beta. Ahí es donde estamos tú y yo en este momento, ya de adultos, en vigilia, haciendo actividades cotidianas del día a día. Bien, pero en este estado beta no empiezas a estar hasta los 6 7 años. ¿Vale? Y esta beta se va afianzando y consolidando lo que es el control del impulso hasta los 21 años. Estamos hablando de que vamos a atravesar toda la adolescencia cuando todavía no tenemos configurado del todo el pensamiento crítico, el razonamiento, nuestra identidad y el freno del impulso. Estamos en un momento complicado. Esto recuérdalo porque es muy importante porque justamente
¿Cuándo se originan las adicciones a las compras? En la edad de la adolescencia, en donde estás configurando tu nueva identidad y estás pasando de niño a adulto sin un rito de paso claro, que esto también nos va a dejar muy claro nuestra identidad futura, y estamos un poco recibiendo el bombardeo incesante de todo el mercado de marketing. Te sacas tu primera tarjeta y tienes el banco que te está diciendo 400 veces, activa tu tarjeta, por el primer gasto, por la primera compra, tú te vamos a dar esto y lo otro, un descuento, un 300 euros, no sé, en fin, una serie de beneficios, y ahí es donde te van induciendo porque saben qué botones tienen que tocar justamente. Por otra parte, cuando estás en casa, en esta corta edad, tú vas recibiendo un montón de información, porque aún estabas en etapa preverbal de 0 a 3, 4 años, pero tú ya estás escuchando y te estás dando cuenta un poco cuáles son los patrones emocionales en relación con el dinero. Si tú ves que tu padre llega hasta muy tarde, o tu madre que trabaja hasta altas horas esforzándose por ganar un dinero, el dinero es esfuerzo. Pero si en un momento determinado la gente, tu padre o tu madre, se dedica a tirar la casa por la ventana porque un día es un día, o porque tengo un mal día y me quiero dar un gusto, tú empiezas ya a atar cabos y a darte cuenta de que, si tengo un mal día o tengo un mal rollito, me lo puedo quitar de esta manera, ¿vale? Entonces así empezamos a tejer creencias del tipo que el dinero, el gasto, o sea, gastar y comprar da la felicidad, y empezamos a tejer patrones emocionales vinculados con el dinero, con la felicidad, el papel del trabajo y el dinero, y cómo resolver y manejar el dolor emocional o un momentáneo momento de ansiedad, de frustración o de tristeza. Entonces, así mucha gente nos encontramos que bebe para ser feliz, o come para sentirse bien, es la comida llamada comida emocional, o gasta para sentirse bien y cumplir con los valores y creencias familiares, o quizás sea el estatus que la sociedad espera de ellos. Sí, he dicho creencias, correcto. Las creencias que te impulsan, que las impulsan, hay las creencias son lo que, digamos, todo el mundo conoce, pero están debajo de las creencias, están sustentadas por unas necesidades de supervivencia, de ser rechazado o ser incluido en el grupo, o de ser valorado, etcétera. Entonces, básicamente cuatro creencias. Esto es lo que nosotros tenemos que conocer realmente aquí debajo, que es lo que nos están sustentando las creencias. Yo no puedo trabajar las creencias sin trabajar estas necesidades subterráneas, porque están escritas todavía en una etapa más preverbal y en una zona todavía más atrás del cerebro, en donde el pensamiento racional no alcanza a conectar. Por tanto, tengo que llegar al inconsciente. O sea, el 95% de tu conducta es inconsciente, el 5% solamente es consciente. Y por mucho tú que intentes ir para adelante, si el inconsciente tira para atrás, el 95% tiene más tracción que el 5%. Eso te lo digo yo. Por tanto, necesitamos trabajar todos estos patrones emocionales subterráneos para que realmente nos funcione. Y una vez que hemos trabajado estos patrones emocionales subterráneos, bien, es ahí cuando podemos trabajar con los patrones emocionales de tus finanzas, ¿vale? Son dos cosas, básicamente esto es psicología, ¿vale? También debes conocer tu patrón de gasto, tu personalidad ante el gasto. Y esto te sugiero una mirada del extracto bancario, porque habla mejor que un test de personalidad, de lo que quieras, ¿vale? La libertad financiera realmente la vas a conseguir únicamente cuando tus emociones ya no impulsen tus compras, ¿vale? Y este chequeo de tus patrones financieros, te diré que hay 4 personalidades frente al gasto, 4 maneras de gastar. Y esto bancos, marqueteros y empresas de crédito, de tarjeta, etcétera, lo conocen divinamente, pero divinamente, y saben cómo incidir en cualquiera de ellos. Saben que tú eres fácilmente adictivo, tienes una serie de vulnerabilidades psicológicas, y van a monetizarlas directamente. No tienen ética, no les importa lo que te pase a ti. Ellos lo que quieren es que tú impulses el gasto y que aquella tarjeta coja vida. Pero tú lo que tienes que hacer es al contrario, tomar conciencia financiera. Es decir, saber en qué te gastas el dinero, y que estás alimentando una serie de necesidades subyacentes que te hacen adoptar unas creencias, ¿vale? Y de esa manera, pues te sientes un poquito mejor.
¿vale? Esto ya es un trabajo psicológico que hay que hacer, ¿vale? Te digo una cosa, los perfiles emocionales, yo los he encontrado, pero están requete contra ocultos al público. O sea, esto realmente no les interesa que tú los conozcas, que tú te puedas proteger ante toda esta agresión, ante toda esta hostilidad. Entonces, al comprender tu situación financiera, analizar los patrones de gasto y practicar las técnicas de presupuestación, podemos obtener el control sobre nuestras finanzas y tomar mejores decisiones ya sabiamente informadas sobre nuestro dinero. Entonces, gasto emocional y compra compulsiva pues están como llaves íntimamente relacionadas y se detonan a través de unos desencadenantes que tienes que conocer. Por tanto, ahí es donde yo ya he terminado, digamos, de hacer mi trabajo de psicología, y ahora es donde comienzan algunas empresas o servicios que te ofrecen herramientas financieras de control de gasto. Lo primero, te vuelven a hablar de tus patrones financieros emocionales, ¿vale? ¿Cuál es este patrón de gasto que tú tienes? Van a tus extractos bancarios y lo analizan. Y luego te dan dos cosas: por una parte, herramientas financieras para gestionar los, los problemas financieros en los que te has metido, la deuda seguramente, y luego herramientas financieras de control de gasto cotidiano, para tú tener un cotidiano y un feedback, una información, un espejo, o sea, a tiempo real de cómo vas, para que no empieces a gastar porque realmente no lo has pensado bien, no te has dado cuenta de todo lo que te queda por pensar, porque si lo sabes, eso es un buen freno, un buen control del impulso. Así que te vuelvo y te repito lo mismo, solo tienes libertad financiera cuando tus emociones ya no impulsan las compras. Mm, Yo precisamente trabajo estos temas, ¿no? Entonces, justamente, si esto resuena contigo o con alguna de las personas que tú tienes a su alrededor, pues bueno, yo, si esto tiene un sentido para ti, te sugiero que tomes acción ahora mismo y empieces hoy a cambiar tu vida, ¿vale? Si quieres, en la descripción puedes encontrar un enlace para tomar una sesión de mentoría de objetivos y así averiguar, pues bueno, cómo puedes cambiar tu vida, cómo es tu proceso y sobre todo qué puedes esperar de todo esto, ¿no? Así que yo te voy a responder con la mayor honestidad. Si tu problema yo te lo puedo resolver, te lo voy a decir. Y si no te lo puedo resolver, te lo voy a decir. Y si necesitas otra gente, también te lo voy a decir. Así que nada más. Esto ha sido todo por hoy en La Guía del Bienestar, tu programa favorito de educación emocional en Jala TV, tu canal digital de referencia. Espero que te haya gustado, así que si es así, compártelo y ayudarás a otras personas. Y para no perderte nada, pues lógicamente suscríbete. Así que también puedes dejar comentarios, preguntas y los temas que desees que quieres, algún tema que te interese, que quieras que yo trate aquí en este programa. Hasta la próxima.